¿Puede un solo hombre salvar al mundo del hambre y al mismo tiempo crear armas que matan sin piedad? ¿Puede la mente que cultivó la vida ser la misma que desató la muerte? Esta es la historia de Fritz Haber, el científico que desafió a Dios al transformar el aire en pan y en veneno. En este primer episodio descubriremos los orígenes de uno de los personajes más complejos de la historia moderna. Fritz Haber nació en el año 1868 en Breslau, entonces parte del Imperio Alemán, hoy Wrocław, Polonia, en el seno de una familia judía de clase media alta. Su padre, un comerciante de tintes y productos químicos, introdujo a Fritz desde muy joven en el mundo de la química, pero la relación con él era distante, fría y marcada por la presión del éxito. La madre de Fritz murió apenas semanas después de su nacimiento. Este hecho marcaría emocionalmente al joven Haber, quien crecería en una constante búsqueda de reconocimiento y pertenencia. Desde muy joven mostró una notable inteligencia, destacando en matemáticas, física y, sobre todo, en química. Haber estudió en las universidades más prestigiosas del Imperio Alemán, Heidelberg, Berlín y Karlsruhe. Durante su formación fue influenciado por grandes científicos de la época, como Robert Bunsen y Karl Liebermann. En 1886 ingresó a la Universidad Técnica de Karlsruhe, donde comenzaría su trabajo más importante. Aquí aprendería no solo la teoría de la química, sino también la aplicación práctica, una mezcla que marcaría su obra. Su espíritu científico estaba profundamente influenciado por el positivismo de la época, la creencia de que la ciencia podía resolver todos los problemas de la humanidad. Haber adoptó esta filosofía con fervor casi religioso. El Imperio Alemán en el siglo XIX era un hervidero de innovación científica, orgullo nacionalista y militarismo creciente. Bajo el mando de Otto von Bismarck, Alemania se unificó y se transformó en una potencia industrial. La ciencia y la tecnología eran vistas como herramientas de poder y progreso. Fritz Haber creció en este ambiente de exaltación patriótica, en una sociedad donde los científicos eran considerados héroes del Estado. Esta visión moldearía su sentido de propósito, servir a Alemania con su talento, sin importar las consecuencias morales. Durante sus primeros años como investigador, Haber trabajó en múltiples temas: electrotecnia, procesos industriales y reacciones químicas. Pero todo cambió cuando comenzó a investigar una de las preguntas más cruciales del siglo XX: ¿cómo alimentar a una población mundial en crecimiento con recursos limitados? Este problema lo llevaría a su descubrimiento más importante, que veremos en el próximo episodio: el proceso de fijación del nitrógeno atmosférico, una solución que cambiaría el destino de la agricultura y de la guerra. Así comienza la historia de Fritz Haber, un hombre de ciencia atrapado entre dos mundos: la salvación y la destrucción. Un genio cuya ambición no conocía límites. En el siguiente episodio exploraremos cómo una de sus ideas permitió alimentar a miles de millones y cómo se convirtió en la base para la guerra química más devastadora del siglo XX. El milagro del nitrógeno, el proceso Haber-Bosch. ¿Qué pasaría si pudieras extraer pan del aire? ¿Y si esa misma fórmula sirviera para crear explosivos? En este episodio exploramos el descubrimiento que cambió el curso de la humanidad, el proceso Haber-Bosch. ¿Un milagro agrícola o el preludio del apocalipsis químico? A comienzos del siglo XX, el mundo enfrentaba una amenaza silenciosa pero devastadora: la escasez de nitrógeno disponible para cultivos. Las fuentes naturales como el guano de aves o el salitre de Chile comenzaban a agotarse. Si no se encontraba una solución para fertilizar la tierra, la humanidad enfrentaría una hambruna global. El reto era inmenso. La atmósfera terrestre está compuesta en un 78% de nitrógeno, pero en una forma N2, químicamente inerte. Las plantas no pueden aprovecharlo directamente. La ciencia debía encontrar una forma de capturar ese nitrógeno atmosférico y transformarlo en amoníaco, NH3, la base para fertilizantes. En 1909, tras años de experimentos fallidos, Fritz Haber logró lo que parecía imposible. Diseñó un proceso químico capaz de sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno del aire y del hidrógeno, usando altísimas temperaturas, alrededor de 500 grados Celsius, y presiones extremas, 200 atmósferas, con un catalizador de hierro. Proceso Haber, N2G,
más 3, H2, G, Auro 2, NH3, G, más energía. Altas presiones y temperatura más catalizador. Primera síntesis de amoníaco en laboratorio con fines industriales. Este proceso representó una de las mayores revoluciones químicas de la historia, y no pasó mucho tiempo hasta que la industria se interesó. Fritz Haber colaboró con la empresa BASF y el ingeniero Carl Bosch, quien logró escalar el método a nivel industrial. En 1913, la primera planta de producción de amoníaco fue construida en Oppau, Alemania. Así nació el proceso Haber-Bosch, hoy fundamental para la agricultura global. Impacto global. A día de hoy, más del 40% del nitrógeno en nuestros cuerpos proviene del proceso Haber-Bosch. Se calcula que sin esta técnica, la Tierra solo podría alimentar a 3.000 millones de personas. Gracias a ella, la población mundial superó los 8.000 millones. Este proceso ha salvado miles de millones de vidas del hambre. Pero no todo era progreso. Del pan a la guerra. El proceso de síntesis de amoníaco no solo permitía crear fertilizantes, también facilitaba la producción de explosivos como la dinamita y la pólvora sin humo, esenciales para armamento moderno. Hasta entonces, el salitre de Chile era la principal fuente de nitratos para la fabricación de explosivos. Con el proceso Haber-Bosch, Alemania ya no dependía de importaciones. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, este avance permitió que el país mantuviera su producción bélica durante toda la guerra, a pesar del bloqueo naval británico. Haber había creado un arma estratégica invisible pero decisiva. Ciencia y patriotismo. El dilema de Haber. Fritz Haber creía firmemente que la ciencia debía servir al Estado. Para él, ser patriota significaba usar su inteligencia para ayudar a Alemania, incluso en tiempos de guerra. No dudó en dedicar su laboratorio y su talento a mejorar el armamento alemán. En palabras suyas, durante la paz, el científico pertenece al mundo. Durante la guerra, pertenece a su país. Esta frase resume el profundo dilema ético que acompañaría su legado. Reconocimiento y controversia. En 1918, Fritz Haber fue galardonado con el Premio Nobel de Química por su trabajo en la síntesis del amoníaco. Sin embargo, el evento fue marcado por el rechazo de muchos científicos europeos que condenaban su participación en el desarrollo de armas químicas. Muchos colegas se negaron a asistir a la ceremonia. La controversia solo crecería con los años, especialmente cuando sus descubrimientos fueran usados en la Segunda Guerra Mundial, con consecuencias aún más devastadoras. El mismo proceso que permitió alimentar al planeta también sirvió para matar en masa. La línea entre el bien y el mal nunca fue tan delgada. Fritz Haber, considerado un héroe de la agricultura, también se convirtió en arquitecto de la muerte silenciosa. En el próximo episodio, exploraremos el lado oscuro de su trabajo durante la Primera Guerra Mundial, la creación de armas químicas letales que cambiarían las reglas del combate y la moralidad científica para siempre. Guerra química, el gas que cambió la guerra. ¿Qué ocurre cuando un científico transforma el aire en un arma? En este episodio, nos adentramos en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, donde Fritz Haber no solo fue un químico, sino también un general sin uniforme. ¿Fue esta su mayor traición o su más fiel acto de patriotismo? En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial, un conflicto sin precedentes. Las potencias europeas se enfrentaban con una ferocidad jamás vista, mientras millones de soldados quedaban estancados en interminables trincheras. Las condiciones eran brutales. El barro, las ratas, las enfermedades y la artillería constante hacían de las trincheras un infierno en la tierra. Alemania buscaba una ventaja que rompiera el estancamiento. Fue entonces cuando Fritz Haber ofreció una solución: armas químicas. Haber convenció al alto mando alemán de usar gas cloro como arma ofensiva. Este gas, al reaccionar con el agua de los pulmones, formaba ácido clorhídrico, quemando lentamente desde el interior a quienes lo inhalaban. Haber supervisó personalmente el desarrollo del gas, su producción y su despliegue en el campo de batalla. Datos clave: el cloro es más denso que el aire, lo que permitía que se desplazara a ras del suelo hacia las trincheras enemigas. Era liberado desde cilindros metálicos cuando las condiciones del viento eran favorables. 22 de abril de 1915, en la ciudad belga de Ypres,
Alemania liberó aproximadamente 160 toneladas de gas cloro hacia las líneas francesas. En minutos, el frente colapsó. Miles de soldados murieron asfixiados, tosiendo sangre, con los pulmones quemados. Fue la primera gran ofensiva química de la historia. Fritz Haber estaba presente. Lo vio como un éxito táctico. Mientras tanto, la comunidad científica internacional quedó horrorizada. Ética científica en la guerra. La decisión de Haber desató una profunda controversia. ¿Debe un científico participar activamente en la creación de armas? ¿La ciencia pierde su neutralidad cuando se arrodilla ante la política? Fritz Haber no solo justificaba su participación, la celebraba. Fundó un departamento especial en el Instituto Kaiser Wilhelm para el desarrollo de gases tóxicos y máscaras antigas. Más de 1000 personas trabajaban bajo su mando. En su visión, la guerra debía terminar lo antes posible, incluso si eso significaba emplear medios terribles. Su esposa, Clara Immerwahr, también científica, no compartía esa visión. Clara Immerwahr fue una pionera en química y defensora de la ética en la ciencia. Desesperada por el uso que su esposo daba a la química y sintiéndose impotente, se suicidó el 1 de mayo de 1915, disparándose en el pecho con la pistola de Fritz en el jardín de su casa. Haber, lejos de detenerse, partió al frente oriental al día siguiente, dejando a su hijo solo con el cadáver de su madre. Esta tragedia personal marcó un punto de no retorno en su historia. La figura de Fritz Haber ya no era solo polémica, era también profundamente trágica. La expansión de las armas químicas. Tras el éxito en Ypres, el uso del gas se volvió común en ambos bandos. Aparecieron nuevos tipos: fosgeno, 10 veces más letal que el cloro; gas mostaza, que causaba quemaduras químicas extremas y podía persistir en el suelo por días. En total, se estima que más de 90.000 soldados murieron por armas químicas durante la guerra. Más de 1 millón quedaron con secuelas permanentes. Fritz Haber había cambiado la naturaleza de la guerra para siempre. Fritz Haber fue el primer científico en liderar una guerra desde el laboratorio. Para muchos, cruzó una línea ética irreversible. Para otros, simplemente respondió al llamado de su nación en tiempos de desesperación. El aire que una vez convirtió en pan, ahora era usado para matar. Pero su historia no termina aquí. En el siguiente episodio, veremos cómo su legado no solo sobrevivió al conflicto, sino que fue reutilizado décadas después con un propósito aún más siniestro. El legado oscuro, del laboratorio de Haber a Auschwitz. ¿Qué pasa cuando los descubrimientos de un genio caen en manos de fanáticos? En este episodio, seguimos el rastro de un químico industrial aparentemente inofensivo, que terminaría siendo el precursor de una de las herramientas más macabras del Holocausto. ¿Puede la ciencia ser culpable de los crímenes que otros cometen con ella? Zyklon B, del pesticida al exterminio. En los años 20, ya finalizada la Primera Guerra Mundial, Alemania vivía una profunda crisis económica, social y política. En ese escenario, los descubrimientos químicos de Fritz Haber seguían dando frutos y sombras. Uno de los desarrollos de su laboratorio fue el Zyklon B, un pesticida basado en ácido cianhídrico. Su propósito inicial era industrial. Se utilizaba para fumigar almacenes de grano, eliminar plagas, proteger cultivos. Era eficiente, económico y letal para los insectos. Pero décadas más tarde, ese mismo compuesto sería modificado y utilizado en cámaras de gas por el régimen nazi para asesinar a millones de personas en los campos de exterminio como Auschwitz, Majdanek y otros. ¿Participó Fritz Haber en el desarrollo de Zyklon B como arma? Es importante aclarar. Fritz Haber murió antes del ascenso del nazismo al poder. Falleció en 1934, exiliado y quebrado emocionalmente. No participó directamente en el uso de Zyklon B como arma de exterminio humano. Sin embargo, el pesticida fue desarrollado por la DGES, una subsidiaria de la firma de Gusa, con la que Haber estuvo vinculado en sus años de trabajo industrial. El Zyklon B fue una derivación directa de su trabajo previo con pesticidas y gases tóxicos. Su historia científica, sin quererlo, fue utilizada con fines genocidas por un régimen que él jamás habría apoyado. Un judío alemán, repudiado por los nazis. La ironía más trágica en la vida de Fritz Haber es que, siendo judío de nacimiento,
los nazis repudiaron completamente su figura. A pesar de haberse convertido al cristianismo en su juventud para integrarse mejor a la sociedad alemana, a pesar de su servicio patriótico y su papel clave en la Primera Guerra Mundial, a pesar de haber sido Premio Nobel y Orgullo Científico de Alemania, nada de eso importó cuando las leyes raciales de Hitler comenzaron a purgar a los judíos de los puestos académicos y científicos, el exilio y el ocaso. En 1933, apenas meses después de la llegada de Hitler al poder, Fritz Haber fue forzado a renunciar a todos sus cargos en el Instituto Kaiser Wilhelm. Humillado, enfermo y devastado, huyó de Alemania. Primero viajó a Suiza y luego a Inglaterra, donde fue recibido con frialdad debido a su oscuro legado. Finalmente fue invitado a Palestina por Chaim Weizmann, con la intención de reorganizar la investigación química en el futuro Estado de Israel. Sin embargo, Fritz Haber murió en Basilea, Suiza, el 29 de enero de 1934, a los 65 años, de un ataque al corazón. Solo, enfermo y repudiado. El dilema de la responsabilidad. Aunque no participó directamente en los crímenes del Holocausto, la conexión entre su legado científico y el uso posterior de Zyklon B plantea una pregunta profundamente incómoda. ¿Hasta qué punto un científico es responsable del uso futuro de sus descubrimientos? Esta pregunta resuena no solo con Fritz Haber, sino también con los creadores de la bomba atómica, los ingenieros de la inteligencia artificial y los investigadores de biotecnología moderna. La ciencia sin límites, progreso o peligro. Fritz Haber representa un caso límite, un hombre que creía en el poder redentor de la ciencia, pero que dejó un legado ambivalente. La capacidad de sintetizar amoníaco alimentó al mundo. La química de guerra que él impulsó cambió la ética del combate, y el pesticida que ayudó a crear terminó en las cámaras de gas del Holocausto. Una lección aterradora sobre cómo la ciencia, sin ética, puede convertirse en herramienta del horror. De héroe nacional a exiliado, de salvador de vidas a precursor involuntario del genocidio. El legado de Fritz Haber se torna cada vez más oscuro, pero aún queda una parte clave de su historia por contar: el juicio de la historia, la opinión de sus colegas y el veredicto que aún hoy sigue dividiendo a los expertos. ¿Puede un hombre recibir el mayor galardón de la ciencia mientras es rechazado por sus colegas? ¿Qué ocurre cuando la contribución a la humanidad es manchada por el uso bélico? En este episodio exploramos cómo la comunidad científica reaccionó al legado de Fritz Haber y cómo el Premio Nobel se convirtió en una herida abierta para toda una generación de científicos. En 1918, en medio de la devastación causada por la Primera Guerra Mundial, la Real Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Química a Fritz Haber por su descubrimiento del proceso de síntesis del amoníaco, clave para los fertilizantes. El proceso Haber-Bosch había hecho posible alimentar a cientos de millones de personas. En términos científicos, su mérito era incuestionable, pero la comunidad internacional no lo recibió con júbilo. Fue una decisión sumamente polémica. Muchos científicos, especialmente de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, consideraban que Haber había violado los principios éticos de la ciencia al liderar el desarrollo y uso de armas químicas durante la guerra. Varios galardonados anteriores y miembros de academias científicas europeas se negaron a asistir a la ceremonia. Enviaron cartas de protesta a la Academia Sueca. Cuestionaron si la ciencia debía premiar a alguien con manos manchadas de gas. Incluso el propio Albert Einstein, quien más adelante trabajaría en el mismo instituto que Haber, llegó a declarar: «El Nobel de Haber es un símbolo del cinismo moral de la época». ¿Merecía el Nobel? La pregunta dividió profundamente al mundo científico. Argumentos a favor. Su proceso químico salvó y sigue salvando vidas. Más del 40% de la humanidad depende de ese nitrógeno sintetizado para sobrevivir. Fue un logro puramente científico, merecedor de reconocimiento, sin importar el contexto político. Argumentos en contra. Su contribución directa a la guerra química no podía separarse de su carrera científica. Participó activamente en el desarrollo de armas letales, incluso supervisando su uso en campo. No mostró arrepentimiento por su papel en el conflicto. Repercusiones en su carrera.
Aunque ganó el Nobel, el prestigio internacional de Fritz Haber nunca se recuperó por completo. Fue marginado de varios círculos científicos fuera de Alemania. Algunas universidades cancelaron conferencias en las que él era invitado. Muchos científicos judíos y pacifistas lo consideraban una figura traidora a los valores humanistas. En Alemania, sin embargo, siguió siendo considerado un héroe patriótico, al menos hasta la llegada del nazismo. Fritz Haber y Albert Einstein coincidieron en Berlín durante los años 20. Ambos eran judíos alemanes, científicos brillantes y figuras públicas, pero sus visiones del mundo eran muy distintas. Haber, nacionalista, creyente en la obediencia al Estado y defensor del uso estratégico de la ciencia. Einstein, pacifista, defensor del humanismo y crítico feroz del militarismo. La relación entre ambos fue cordial pero distante. Einstein, aunque nunca atacó directamente a Haber, dejó claro que no compartía su visión ética. El caso de Fritz Haber abre un debate aún vigente en nuestros días. ¿Debe la ciencia juzgar al científico por su conocimiento o también por lo que hace con él? ¿Se puede premiar a un genio que salva vidas si también ha sido instrumento de muerte? ¿El conocimiento es neutro o lleva una responsabilidad moral? ¿Es el Nobel un reconocimiento técnico o también ético? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son fundamentales para entender por qué el nombre de Fritz Haber sigue generando incomodidad incluso un siglo después. Fritz Haber recibió el más alto honor científico, pero con un costo enorme. En lugar de aplausos, recibió silencios. En lugar de homenajes, críticas. El hombre que cambió el mundo fue también rechazado por él. Pero su historia aún no ha terminado. En el siguiente episodio, viajaremos al presente para descubrir el legado moderno de Haber, sus aplicaciones, sus controversias y cómo su sombra sigue viva en la ciencia de hoy. El legado de Haber hoy, ciencia, guerra y ética. ¿Qué pasa cuando el legado de un solo hombre aún alimenta y mata en pleno siglo XXI? En este episodio, analizamos cómo las decisiones de Fritz Haber siguen vivas en nuestros campos, en laboratorios militares y en los dilemas éticos que enfrenta la ciencia moderna. ¿Progreso o peligro? ¿Memoria o advertencia? Más de 100 años después del descubrimiento del proceso Haber-Bosch, la humanidad sigue dependiendo de él como base de su supervivencia. Datos impactantes. Más del 40% del nitrógeno en el cuerpo humano actual proviene de fertilizantes creados gracias al proceso de Haber. Cerca del 50% de los alimentos producidos en el mundo existen gracias al nitrógeno sintético. Sin este avance, la Tierra solo podría sostener a la mitad de su población actual. Sin duda, Fritz Haber salvó más vidas de las que cualquier médico o líder podría haber soñado. Pero como todo gran poder, también trajo consecuencias. Fertilizantes y el precio del exceso. El proceso Haber-Bosch cambió la agricultura, pero también alteró radicalmente el equilibrio natural del planeta. Consecuencias del uso masivo de fertilizantes nitrogenados. Contaminación de aguas subterráneas y ríos. Formación de zonas muertas en los océanos. Emisión de óxidos de nitrógeno. Gases de efecto invernadero muy potentes. Pérdida de biodiversidad por eutrofización. Hoy, científicos ambientales advierten que la frontera planetaria del nitrógeno ha sido superada, con efectos irreversibles sobre el ecosistema. Haber en la guerra moderna, la química militar. Aunque se firmaron tratados internacionales como el Protocolo de Ginebra, 1925, y la Convención sobre Armas Químicas, 1993, el legado de Haber en el desarrollo de guerra química sigue siendo una referencia histórica y técnica. Ejemplos actuales. Uso de gas cloro y sarín en conflictos como el de Siria. Desarrollo de agentes neurotóxicos de cuarta generación. Almacenamiento clandestino de sustancias prohibidas en arsenales de varios países. La figura de Fritz Haber es frecuentemente citada en debates sobre la dualidad de la ciencia. Útil en la paz, terrible en la guerra. El debate ético. ¿Puede la ciencia ser apolítica? El caso de Fritz Haber es estudiado hoy en universidades de todo el mundo como modelo de análisis ético en ciencia y tecnología. Preguntas que aún hoy se discuten en foros académicos y bioéticos. ¿Debe un científico decir no si su descubrimiento puede ser usado con fines destructivos? ¿La neutralidad científica es una ilusión?
¿Qué responsabilidad tiene un creador sobre el futuro uso de su invento? Estos dilemas no solo aplican a la química, también se discuten en inteligencia artificial, biotecnología, robótica y física nuclear. Fritz Haber, genio pragmático o ingenuo moral. El propio Haber nunca se arrepintió públicamente de sus acciones. Siguió creyendo que su deber era con el Estado, no con una moral universal. Y sin embargo, su vida terminó en el exilio, repudiado por el mismo país que lo había glorificado. Su caso representa la ambigüedad ética del progreso científico, la fragilidad del reconocimiento frente al juicio moral, el peligro de poner el conocimiento por encima de la humanidad. El proceso Haber-Bosch, bendición o maldición. Un dato clave para entender el impacto de Fritz Haber hoy. El proceso Haber-Bosch consume actualmente entre el 1 y el 2% de toda la energía mundial. Es uno de los procesos industriales más intensivos y contaminantes del planeta, y sin embargo, absolutamente indispensable para la producción de alimentos a gran escala. La paradoja es brutal. No podemos vivir sin él, pero su uso nos acerca al colapso ambiental. El legado de Fritz Haber no pertenece solo al pasado. Vive en cada hectárea fertilizada, en cada debate sobre ética científica, en cada laboratorio que estudia armas o busca alimentar al mundo. Su historia es una advertencia, un espejo y un recordatorio de que todo descubrimiento tiene consecuencias. En el capítulo final, abordaremos la gran pregunta: ¿cómo debe juzgar la historia a Fritz Haber? ¿Fue un héroe incomprendido? ¿O un villano con bata blanca? ¿Héroe o villano? El juicio de la historia. Alimentó al mundo, inventó gases letales, ganó el Nobel, fue repudiado. Su descubrimiento es responsable de la mitad de los alimentos que consumimos y de cientos de miles de muertes. Hoy, en el último episodio, enfrentamos la pregunta final: ¿cómo debe juzgar la historia a Fritz Haber? El dilema histórico. Dos legados irreconciliables. Pocos científicos en la historia han dejado un legado tan ambivalente y polarizante como el de Fritz Haber. Por un lado, inventó el proceso que permitió sintetizar fertilizantes a escala industrial. Su descubrimiento permitió alimentar a más de 4.000 millones de personas. Fue pionero en la química moderna y referente industrial durante el siglo XX. Por el otro, fue el padre de la guerra química moderna. Desarrolló el gas cloro y supervisó su uso en combate. Su trabajo fue base para la creación del Zyklon B, usado en el Holocausto. Terminó rechazado, exiliado y marginado por el régimen nazi que él alguna vez sirvió. ¿Cómo lo han juzgado los historiadores? En Alemania. Durante décadas fue visto como héroe nacional, hasta que la Segunda Guerra Mundial manchó su imagen. Hoy se enseña su historia con matices. Orgullo científico más crítica ética. En el mundo académico, considerado uno de los científicos más influyentes del siglo XX, pero también un caso clave de análisis sobre los límites de la ética científica. En círculos pacifistas y éticos, Haber representa la traición de la ciencia al humanismo. Es visto como ejemplo de cómo el conocimiento sin conciencia puede derivar en desastre. El juicio ético. En un escenario hipotético, si pudiéramos llevar a Fritz Haber ante un tribunal de la historia, las acusaciones y defensas podrían sonar así. Acusación. Fritz Haber sabía lo que hacía. No solo diseñó armas químicas, sino que lideró personalmente su aplicación en el campo. Transformó la química en un arma de exterminio. Y nunca mostró remordimiento. A pesar de su genio, debe ser recordado como un símbolo del abuso del conocimiento científico. Defensa. Fritz Haber salvó más vidas de las que destruyó. Sin su proceso de síntesis de amoníaco, la mitad de la humanidad actual no existiría. Fue producto de su época, un patriota en tiempos de guerra. No diseñó Zyklon B para matar personas y fue perseguido por el régimen nazi. Su legado debe ser entendido, no condenado simplistamente. ¿Héroe o villano? No hay una única respuesta. Fritz Haber no encaja en una categoría simple. Fue un hombre de ciencia, de contradicciones, de pasiones, de traumas y ambiciones. Su vida encarna el conflicto eterno entre el progreso y la responsabilidad.
Su historia no es un cuento con moraleja sencilla. Es una advertencia compleja, una lección necesaria para todo científico, político y ciudadano. El conocimiento es poder, pero también responsabilidad. ¿Qué podemos aprender de Fritz Haber? La ciencia no es neutral. Quien la ejerce debe tomar posición ética. El contexto histórico importa, pero no justifica cualquier acción. Las consecuencias de un descubrimiento pueden ir más allá de la intención original. Recordar es resistir. Comprender figuras como Haber nos ayuda a no repetir sus errores. ¿Qué dice la historia? Hoy, monumentos, calles, escuelas y laboratorios llevan el nombre de Fritz Haber, pero también hay ensayos, novelas, películas y libros que cuestionan su memoria. Héroe para algunos, villano para otros, figura trágica para casi todos. Y tú, después de conocer su historia completa, ¿cómo juzgas tú a Fritz Haber? Gracias por ver History Sapiens y acompañarnos en este viaje por la vida y legado de uno de los científicos más influyentes y controvertidos de todos los tiempos. Esta no es solo la historia de Fritz Haber, es también la historia de cómo elegimos usar el conocimiento. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros documentales. ¿Cómo juzgarías tú a Fritz Haber? ¿Héroe o villano? Os leo en los comentarios. Hasta pronto.